Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Quiero expresar mi gran satisfacción con respecto a con quien vamos a dialogar hoy, una persona joven, un hombre que ha estudiado, se ha destacado y hoy llegó a una función sumamente trascendente, que es ser ministro de Hacienda y Finanzas de la ciudad de Buenos Aires. Estudió en la Universidad del Nordeste los primeros años. A los 22 años trasladó a Buenos Aires, donde se incorporó a trabajar en su función en la parte económica, etcétera. Fue subsecretario en Economía y después hoy es ministro de Hacienda y Finanzas de la ciudad de Buenos Aires. Así que, querido Gustavo, te agradezco mucho tu presencia. He logrado el pedido que te hice el primer día que hablamos, estuvimos Marley, vos y yo, y la verdad es que te deseo el mayor de los éxitos a los 36 años, donde hay un mundo por delante, en momentos complicados del país, donde hay que manejar las cosas con todo el conocimiento que las circunstancias exigen y buscando el bienestar general, como lo dice nuestro plan. Bueno, Pocho, muchísimas gracias primero por la invitación y después por la grata presentación que he recibido. Pero sí, veníamos hablando hace un tiempo de estar en tu programa, así que muy bienvenido y muchas gracias de nuevo. Te decir más, lo conocí a tu padre, a tu abuelo, cuando yo tenía 17 años. Así que fíjate el tiempo que ha transcurrido, las cosas que han pasado. Y espero que sigamos luchando por los mismos ideales, por los mismos objetivos, con la discrepancia que puedan haber, pero en un tono de diálogo abierto, sincero y buscando las mejores condiciones para Así es. eso. Yo no tuve la suerte, ahí, Pocho, de conocer a mi abuelo porque falleció en el 64 y yo nací en el 88, pero sí lo pude conocer a través de las palabras de mi abuela, querida niata, que prácticamente me hablaba todos los días de mi abuelo, aparte de tener el cuadro enorme en su habitación cada vez que entraba, que lo tenía muy presente. Pero aparte de que me contaba todos los días, también lo pude ver a través de grandes obras que llevó a cabo, por ejemplo, bueno, el aeropuerto que vos lo mencionaste, pero también el inicio del puente General Belgrano, también todo lo que fue la pavimentación para todo el interior de Corrientes y la electrificación, un montón de obras que perduraron por un montón de tiempo y por eso también comparto tu visión de que Frondizi, bueno, y en ese momento mi abuelo Fernando Piragini, tenían una visión de mediano y largo plazo que muchas veces es difícil de ver hoy en día en la política argentina. Totalmente de acuerdo, vos no podés pensar que entre hoy y mañana podés resolver las cuestiones. Por eso creo que solemos hablar con un hombre inteligente como es Daniel Montamac, que sobre el mediano y largo plazo. Desarrollo y democracia, dice Daniel Montamac. Y hablamos de muchas de estas cuestiones. Y yo venía a visitarlo a don Arturo, a la calle Beruti,
Y cuando fui electo gobernador le ofrecimos, que él no aceptó, pero la senaduría nacional por Corrientes, porque había nacido en Paso de los Líderes. Y la verdad, yo dije, no vengo a aprender sino a pedirle un favor. Ella no quería cargo, pero hay que reconocer todo lo que hizo con el tema la producción petrolera, el tema automotriz en Córdoba, bueno, muchas cosas que no vale que la dejamos acá, pero que es la auténtica verdad. Yo Todo el soy desarrollo de la industria pesada fue muy importante en ese momento también. también, yo soy en el fondo desarrollista, aunque soy autonomista, pero soy desarrollista. Y iba a verlo siempre. Y me quedó grabado un tema que te lo digo brevísimamente. Él dio una charla sobre Carlos Pellegrini, industrialista. Me invitó, yo estuve y magnífica conferencia, terminó diciendo algo que es necesario hoy en nuestra querida Argentina. Terminó diciendo un hombre proveniente del radicalismo. Hoy en el movimiento de integración y desarrollo viene a rendir homenaje a un autonomista y conservador, porque cuando existen problemas en la nación o cuestiones que deben ser resueltas, por encima de todo ello hay que priorizar el interés de la patria. Fíjate, Gustavo, si no es importante tener en cuenta hoy este principio, porque está por encima del sector al que uno pertenece, no pertenece, está de acuerdo, no está de acuerdo, porque también a veces la discrepancia enriquece y la obsecuencia perjudica. Yo lo digo siempre. Cuando uno cree que si vos discrepás, estás equivocado, ¿no? A veces eso enriquece. Y a veces ser obsecuente o hacerle caso a lo que te pasan la mano por la espalda y te dicen, soy el mejor, soy más inteligente, eso no sirve para nada. Yo creo que la forma que vos te conducís, la forma que trabajás con tu funcionario, la forma que hablas con los que no somos a lo mejor de tu actitud política, pero que pensamos en muchas cosas igual. Creo que es importante que busquemos los argentinos, querernos un poco más, menor egoísmo, mayor grandeza espiritual y moral, y sobre todo pensar en los grandes intereses de la patria. Vos sos un hombre joven, así que te dejo a vos que te explayes tranquilamente con los temas que tenés ahí, que son bastante fuertes y duros, en un ministerio de la envergadura de la jerarquía del que estás conduciendo. No, ahí comparto, Pocho, con esto último que dijiste, que una de las preguntas que se hacían para tomar cualquier tipo de decisión en aquel momento, por lo menos lo que estudié yo, era qué nos hace más nación. Y digo, independientemente de la ideología que uno tenga, y bueno, y le pasó a Frondizi con todo el tema de las inversiones extranjeras, que al principio había escrito libros en contra de las inversiones para las explotaciones petrolíferas, y después fue uno de los mayores propulsores de que eso suceda, entendiendo el problema estructural que tenía el país en ese momento, que era bueno, el problema energético y la falta de divisa y cómo eso iba a ayudar a potenciar eso. Pero por eso creo que ahí realzo un poco esto que decís de hay veces que uno tiene que despejar las ideologías para tomar decisiones que le sirvan al país y no lo que uno piensa, ¿no? Y ahí en línea con lo que planteabas recién, y creo que uno de los temas más importantes coyunturales actuales fue la presentación del presupuesto del gobierno nacional, ahora este domingo,
que en una situación inédita, porque no había pasado nunca en la historia que el presidente presente el presupuesto ante el Congreso, y creo que el mensaje que quiso dar el presidente es la importancia que tiene hoy para el Estado Nacional el tener déficit cero, tener un presupuesto equilibrado, y creo que logró transmitir eso y creo que hoy es parte de uno de sus ejes estratégicos de gobierno, que es estabilizar la economía, y él lo viene planteando fuerte en tres grandes ejes. Uno, el superávit, tener un superávit fiscal. Dos, la baja inflación. Y tres, que es uno que hoy está menos visible, pero es la generación de dólares para crecer. Eh, digo, y ahí dio un mensaje muy claro en ese sentido, y nosotros desde la Ciudad de Buenos Aires acompañamos ese mensaje de equilibrio, y mismo nosotros venimos con equilibrio fiscal los últimos 3 años del 2022, y estamos por plantear que nosotros, a diferencia del Gobierno Nacional que presenta el presupuesto el 15 de septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias se presenta el 30 de septiembre, vamos a presentar por cuarto año consecutivo un presupuesto equilibrado. Que eso, lo que te dice, digo, después de 4 años, es que tenemos, y para nosotros un eje estratégico, la prudencia fiscal, el orden fiscal, porque te permite tener políticas en materia social, como educativa, de salud, en materia de seguridad, de largo plazo, y un poco relacionando con lo que veníamos hablando de Frondizi y el desarrollismo. Digo, el tener equilibrio fiscal te permite eso, te permite tomar decisiones de política que después perduren en el tiempo. Digo, y también eso uno lo puede ver en los números de la ciudad y también en los niveles de deuda, que hoy tenemos niveles de deuda de los más bajos de los últimos 10 años. Ahora, digo, sí, algo que yo no comparto es que el déficit financiero sea, o que se vea como un pecado capital, porque básicamente un poco no transmiten eso. Y yo creo que sí, hoy es importante ese déficit cero para la situación coyuntural de Argentina, por esto que mencioné antes de que es necesario estabilizar la economía, porque hoy tampoco tendríamos acceso al mercado, porque el costo de financiamiento por nuestro riesgo país es altísimo. Pero sí creo, y mismo nos pasó en la ciudad de Buenos Aires, de que a veces es bueno tener déficit fiscal. Y nos pasó en el 2000, del 2016 al 2019, la ciudad de Buenos Aires tuvo un déficit fiscal importante, pero basado en que tuvimos el gasto de inversión y de capital más alto de la historia. Cuando el promedio de los últimos años de la ciudad de Buenos Aires, desde que asumió Mauricio Macri en el 2007, fue del 16% de gasto de inversión, en ese periodo fue del 22%. Y ahí se hicieron transformaciones enormes en la ciudad, como fue el Paseo del Bajo, como fue la elevación de los trenes, como fue el entobamiento del Vega y del Medrano para que no se inunde la ciudad de Buenos Aires, entre otros. Entonces, para hacer las grandes obras de infraestructura, a veces uno tiene que tener déficit fiscal y se tiene que endeudar. Y eso es lo que te va a permitir crecer más. Entonces sí creo, y yendo al plano nacional, por ejemplo, digo, en algún momento el gobierno nacional va a tener que definir invertir en gasoductos para después mejorar las exportaciones de gas, pero también en el corredor bioceánico, por ejemplo, para tener salida al Pacífico. Digo, el gobierno, y para mí en eso sí puedo disentir algo del gobierno del presidente actual, es que para mí es importante el Estado como promotor de esas obras de infraestructura que te permitan crecer, porque eso el mercado y el sector privado no te lo van a resolver, y ahí entra un poco para mí la comparación con el desarrollismo, y un poco lo venimos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires también, que el Estado tiene que ser propulsor de las obras de infraestructura que después nos va a permitir crecer en el mediano y largo plazo. Ya me ha gustado, querido, yo comparto ya la cosa que vos decís, pero tengo que decir también, como dije antes, la discrepancia a veces enriquece, no, pero en mi opinión. Eh, Creo que hay normas que no hay que modificarlas muy bruscamente o de un día para el otro para ir al Congreso un domingo, ¿sí? Porque además se contrapone, yo pido disculpas, pero es mi posición. Después
hay legisladores que a través del camino, cuando los vetos, cuando las cosas se han vuelto en el aire, y esas son las cosas que a la gente no le cae bien. Por ejemplo, caso concreto. Yo el otro día, cuando el presidente vetó el tema de los jubilados, defensores del sector pasivo, hay 7.500.000. Ya plantearon el tema judicialmente. Hay cuestiones que hay que darle un poco de profundidad para ver las consecuencias que produce. Ni yo soy el dueño de la razón, ni lo que lo hicieron tampoco. Hay otra cuestión que a lo mejor las épocas han cambiado. Yo creo que el respeto por el que no coincide con uno debe mantenerse. Deben tener un lenguaje respetuoso para aquellos con los cuales uno no coincide. Yo creo que tenemos que tratar de ser más. Vos lo aplicás a ese criterio porque me consta que te conozco, he visto, tu familia también, tu madre trabaja intensamente en el instituto, somos amigos. Pero yo creo que a lo que tenemos que tender es a buscar coincidencias y a evitar los enfrentamientos y frases muy duras con respecto a determinadas personas. Y tampoco podemos ser tan exagerados en decir 100 años de fracasos. Comencemos a convertirnos en la primer potencia del mundo recién ahora, porque el presidente es Juan Pérez o el doctor Milei. Yo creo que no tenemos que atribuirnos funciones que no nos competen. Pero yo te dejo a vos, tenés 2 minutos para cerrar un poco tu opinión. Por lo que acá tenemos, entre otras cosas, la idea de la coparticipación. Se planteó el gobierno de que las provincias se arreglen como puedan, y esto trae como consecuencia algunos. No, ahí, Pocho, coincido con el tema de los consensos y el diálogo que hay que tener con la oposición. Mismo nosotros lo aplicamos en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos muy buena relación en la legislatura, mismo con los bloques peronistas, y un caso concreto de eso fue que hace, por ejemplo, 3 semanas, el peronismo aprobó una ley de endeudamiento de la Ciudad de Buenos Aires para hacer obras para la empresa de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires, para hacer pasos bajo nivel, para ampliar una de las autopistas del Epiane que está en el sur de la ciudad, y en eso apoyó el peronismo. Digo, nosotros en eso creemos que independientemente de la ideología y de los espacios políticos en los cuales uno esté, uno tiene para aportar valor y que todos estamos trabajando para, en este caso en la ciudad, para que a la ciudad le vaya bien, para que al país le vaya bien. Así que ahí coincido que el tema de las formas es muy importante. Eh, y si querés, voy al plano de la coparticipación, que nosotros ahí tenemos un conflicto con el gobierno nacional, pero que esto viene de arrastre, porque en realidad el que quitó la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires fue el gobierno anterior, fue Alberto Fernández, que de un día para el otro, me acuerdo todavía, un 9 de septiembre, anunciaron de que a partir del día siguiente la ciudad no iba a tener más coparticipación por concepto de seguridad, que eso atenta contra el federalismo fuertemente. Y a partir de eso, nosotros empezamos a tener una discusión con el gobierno anterior ante la Corte Suprema. El 22 de diciembre del 2022, la Corte Suprema dicta un fallo, una medida cautelar, que aplica el 295 de coparticipación al gobierno de la ciudad. Y para mí, en otro acto inédito del gobierno anterior, incumplió un fallo de la Corte que también atenta contra la institucionalidad. O sea, no solo contra el federalismo, una primera parte, sino contra la institucionalidad de no cumplir un fallo de un poder distinto.
de la Corte Suprema, como corresponde. Digo, y sí, nosotros veníamos con este gobierno teniendo ciertas disputas, porque entendíamos la situación en la cual recibió el Estado, un Estado quebrado, hay que recibir un Estado quebrado. Entonces, por eso también les dimos tiempo al principio de esta gestión. Pero ellos siempre reconocieron durante este tiempo que tenían una deuda con la Ciudad de Buenos Aires. A partir del mes de agosto empezaron a transferir, que están cumpliendo parcialmente la cautelar porque están transfiriendo semanalmente y de una forma discrecional, y no como dice el fallo, que es a través de un esquema de coparticipación automático, diario, y nosotros estamos discutiendo eso, para nosotros es muy importante, y es muy importante que todas las semanas no estemos dependiendo de que el gobierno nacional nos transfiera los fondos, sobre todo porque eso, digo, a nosotros nos permite, y vuelvo de vuelta al tema de mediano a largo plazo, nos permite planificar, nos permite tener previsibilidad y nos permite tomar decisiones de avanzar en obras de infraestructura que sean importantes para la ciudad de Buenos Aires. Y si uno no puede contar con esos recursos, que para nosotros representa el 11% de nuestro presupuesto, digo, nos complica muchísimo la toma de decisiones de estos grandes proyectos de infraestructura que los vecinos de la ciudad lo necesitan. Fíjate que el tiempo es tirano, pero podemos hacer otro programa también. Pero digo lo siguiente, yo pienso que la coparticipación, a ella nos tocó hablar sin ley de coparticipación, pero lo que digo es que es mucho más amplio que la lucha por los recursos nomás, que comprende una política de Estado total, educación, salud y todo lo que es política exterior, etcétera. Y fíjate vos que en la reforma del 94 se estableció que la cláusula séptima en 2 años había que sancionar. Y pasaron 28 años y todavía seguimos pendientes de la sanción de esta cuestión que no se llevó a cabo. Pero yo te sigo dejando a vos y borraremos algo. Le vamos a pedir a María Paula que saque algo de lo que yo dije al comienzo, que me toca a mí solamente, porque es importante lo que estás diciendo. Y te hace una última pregunta. Tu función política se va a circunscribir al ministerio o a otra función capital, o también puede proyectarse a otros sectores de la nación o a la nación. Ahí, Pocho, yendo a la primera parte, y obviamente que bienvenida sea la invitación a otro programa, cuando tengas tiempo. Eh, sí, para nosotros es muy importante que, digamos, tengamos esta discusión de coparticipación, porque como decís, fue una ley del 1988 cuando nací yo, o sea, hace 36 años, y después con una reforma constitucional en el medio, no se contempló, por ejemplo, que la nación transfirió competencias a las provincias. Hoy las provincias tenemos competencias de educación, de salud, que al momento de definirse el porcentaje de coparticipación no existía. O sea que ahí coincido que hay que hacer una discusión mucho más de fondo, integral, de qué competencia corresponde a cada jurisdicción, sea nacional, subnacional, o sea, de gobernadores, provincias y municipios. Y creo que hay que darse esa discusión. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, hoy aporta a la masa de recursos el 22% y recibe en coparticipación el 1,4%. O sea, sabemos que hay un montón de distorsiones. Sí celebramos que el gobierno nacional lo puso dentro de los 10 grandes puntos del Pacto de Mayo. Ahora sí, todavía no hemos recibido ninguna convocatoria para discutir eso de fondo como se merece, porque es una discusión integral y muy importante para cómo van a estar paradas y posicionadas las distintas provincias del país. Y yendo a tu última pregunta, y entiendo que también es para cerrar por el tema de tiempos, digo, hoy yo tengo un enorme desafío en la ciudad de Buenos Aires y ahí valoro muchísimo que Jorge me haya confiado ser ministro y ser el responsable de administrar los recursos y seguir manteniendo sostenible la ciudad como viene, como viene siendo la gestión fiscal durante todo este tiempo. Así que acá estoy como muy focalizado hoy en la ciudad. Creo que tenemos enormes desafíos
nos gusta seguir transformando día a día y creo que eso es algo que yo hoy que pertenezco al PRO, digo, es algo que lo vivimos todos los días, que es cambiarle la vida a la gente todos los días en cualquier decisión que tomamos. Y creo que eso se puede ver y es algo de lo que siempre me llamó la atención de este partido, aparte de estamos en continua renovación, pero es el querer hacer. Y nada, ahí obviamente que también me divierte mucho estar conectado con mi provincia, con Corrientes, digo, interactúo bastante, digo, lo que me interesa es el de poder transformar realidades y que todos tengamos igualdad de oportunidades. Y en eso trabajo continuamente. Me gustaría que Corrientes también se pueda desarrollar, así que yo también muy conectado con Corrientes para ayudar desde acá en lo que pueda. Bueno, Pocho querido, agradecerte por la invitación. Muy linda la conversación. La que muy a gusto siempre tenerte, conversar con vos, fuera de la cámara y en cámara también. Así que bienvenido para que después en algún próximo programa sigamos discutiendo tema de Corrientes, tema de las provincias, tema de federalismo y tema de competencias, de recursos, política social, internacional, lo que te divierta. Bienvenido y como dijiste al principio, siempre con ánimos de estudiar y mejorar la situación tanto de las provincias como del país en el que estamos, que nos necesita unidos a todos. Así que te mando un gran abrazo, Pocho, y muchísimas gracias por la invitación. No, y un gran abrazo para vos y éxito en todo lo que vayas haciendo en beneficio del país, de la ciudad de Buenos Aires en particular y de todos. Esto es en definitiva. Sin colores políticos y pensando en la patria, como dijo Arturo Front. Ahora podés pagar desde la app Galicia con tus tarjetas de crédito en todos los QR, incluso estos del cartelito celeste. Para todos ustedes. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte!